tal, amigas y amigos? Bienvenidos una semana más a este canal televisión y a este programa Con Más Salud. En el programa de esta semana veremos un interesante reportaje en el que vamos a fijarnos en algunos aspectos muy importantes de la depresión. Continuaremos hablando de las transaminasas, qué son, para qué sirven y cuándo debemos preocuparnos por ellas. Y para empezar nuestro programa vamos a hablar de las demencias, pero antes quiero darles algunas cifras para centrarnos un poquito más en el tema y valorar su importancia real. Fíjense en la siguiente imagen. En el mundo, el número de personas que viven con demencia se ha visto incrementado un 17% sobre las estimaciones previstas hace algunos años, según el informe realizado por la Federación Internacional de Asociaciones de la Enfermedad de Alzheimer. Así, en la actualidad, se estima que aproximadamente padecen de demencia 44 millones de personas en todo el mundo, pero esta cifra está en clara progresión, ya que calculan que para el año 2050 se alcancen los 135 millones de personas con demencia. Pero, ¿y qué pasa en España? Pues España es uno de los países del mundo con mayor proporción de enfermos de demencia, según el informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que engloba 34 países y que recogió los datos en un estudio en el año 2009 y 2010. Y según este estudio, 6 de cada 100 personas, de cada 100 españoles mayores de 60 años, sufren algún grado de demencia. Y solo Francia e Italia se sitúan por delante de España en este ranking. También, según datos de la Sociedad Española de Neurología, 3,5 millones de personas padecen enfermedad de Alzheimer en nuestro país. Y además, esta enfermedad está entre las 10 causas más frecuentes de muerte en nuestro país, en España. Nuestra primera invitada, la neuróloga María del Carmen Pérez Vieites, responsable de la unidad de demencia del Hospital Universitario de Gran Canaria, Dr. Negrín, ya está en el plató para hablarnos de este tema. ¿Qué les parece si comenzamos ya? ¿Qué tal, María del Carmen? Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por venir a nuestro programa para hablar de un tema muy importante. Y yo, cuando aquí digo importante, no solamente lo digo por las cifras que manejamos aquí en España y en el resto del mundo, sino también por la carga tanto emocional como de tiempo que supone para las familias, como es el tema de las demencias, ¿no? De tener un paciente con demencia. Importantísimo, es una enfermedad que más sobrecarga el cuidador produce, sin duda. Pero ¿nos puedes explicar un poquito qué son las demencias? Porque cuando muchas veces hablamos de demencias, todo el mundo piensa en la enfermedad de Alzheimer, pero no todo es Alzheimer. No, claro que no. Las demencias es un problema complejo. El término demencia es un síndrome que quiere decir un conjunto de problemas que lo que llevan es a un deterioro progresivo de todas las funciones intelectuales. No solo es una pérdida de memoria, sino sería mucho más sencillo, es una pérdida de memoria y también tienen que estar alteradas al menos otras dos funciones, como puede ser el lenguaje, el cálculo, la capacidad de toma de decisiones, la capacidad para manipular los objetos. Depende de qué función esté más o menos alterada, se pueden dividir en muchas demencias diferentes, para lo cual, para llegar a un diagnóstico concreto hay que hacer una historia clínica muy adecuada, sabiendo cuál fue el síntoma que provocó la alarma en el enfermo o, más habitualmente, en el entorno cercano, y a raíz de ahí desarrollar una serie de estudios para llegar al diagnóstico concreto. Otra cosa que también es muy importante es el mal utilizado término de demencia senil. Eso no se debe de utilizar porque lo único que nos dice eso es un anciano que tiene demencia, pero en realidad no es un diagnóstico. El diagnóstico es una demencia tipo, la más conocida, Alzheimer, pero evidentemente hay muchos tipos más. Sí, como vemos aquí en la imagen que tenemos presentada a nuestra izquierda, ¿no? Pero ¿qué señales o qué síntomas pueden hacernos sospechar nosotros como familiares que esta persona puede estar empezando o padeciendo una demencia? Hay unos síntomas de alarma, efectivamente, que deben de ser valorados por un médico de atención primaria inicialmente para ver si realmente eso es constitutivo de una enfermedad o no. La memoria, como he dicho, es importante, pero no es el único síntoma. Y además no es una falta de memoria, por decirlo así, corriente, no es el no sé dónde tengo las llaves o me he olvidado dónde tengo aparcado el coche, porque eso entra dentro más de una falta de atención. Es una falta de memoria que interfiere con las actividades cotidianas de la persona, de alguna manera limita el funcionamiento adecuado. Además de eso, es muy importante el trastorno del lenguaje. Las personas se equivocan a la hora de nombrar los objetos o cambian las sílabas de las palabras
o simplemente en una conversación se quedan callados porque no saben qué decir a continuación. El trastorno de carácter también es muy marcado, lo detectan mucho los cuidadores en el sentido de que dicen este ya no es mi padre o este ya no es mi madre, pues siempre fue muy callado y ahora habla sin parar o dice cosas en sitios inapropiados cuando siempre ha sido muy cauteloso o muy prudente, o se vuelven más desconfiados, como que desconfían, como no saben dónde dejan las cosas, no dicen no sé dónde las dejo, sino me las han robado, o también de alguna forma hacen como una cierta apatía, que es el término que definimos como la falta de iniciativa, no son capaces de iniciar ninguna actividad. El trastorno, como he dicho, a la hora de realizar las actividades cotidianas, sobre todo inicialmente las más complejas, no hay que esperar a que no sean capaces de realizar cosas simples, simplemente pues el coger medios de transporte públicos, el realizar asuntos bancarios, el manejar o planificar un menú, no solo hacer la comida, porque de nada vale que sigan haciendo la comida si en vez de hacer un potaje empiezan solo a sancochar las papas, sino el simplificar las actividades cotidianas también es un síntoma de alarma bastante marcado, el cometer errores a la hora de ejecutar pasos, por ejemplo, el no saber qué es lo que tienen que hacer a continuación, pues tengo que ir a la compra, pero no sé si tengo que pagar o cómo lo hago, el equivocarse con los asuntos económicos, o también un síntoma de alarma bastante habitual es el empezar a tener confusiones con los medicamentos, el empezar a tomarlo mal o el tomárselo de la noche a la mañana o olvidar que se los tiene que tomar. Claro, quizás eso más segundo porque también hoy en día con los cambios de cómo son las cajas, también uno se puede confundir, ¿no? Sí, eso. Sobre todo porque algunos no saben leer. No, muy importante, y sobre todo que no solo le cambian la caja una vez, sino que se las están cambiando cada X tiempo, entonces les es difícil aprendérselas. Yo más me refiero al tema de que, por ejemplo, se acaban tomando la medicación de la noche por la mañana, o que simplemente olvidan que se han tomado la medicación y vuelven otra vez a tomársela correctamente, pero por duplicado. Entendido. ¿Cómo progresa habitualmente esta enfermedad? Eso es una pregunta muy común y la verdad que es muy difícil contestarla, porque yo siempre digo lo mismo, no hay una enfermedad, hay un enfermo y no siguen las mismas pautas, es decir, cuando tienes una persona delante, un cuidador o un paciente, le dices que tiene pues una enfermedad de Alzheimer, se quedan muy impactados y ya enseguida lo ven todo como muy oscuro, entonces hay que dar un toque de tranquilidad, porque no es que con el diagnóstico de Alzheimer implique que esa persona va a estar en silla de ruedas o encamado en un plazo de tiempo. Puede pasar o no, es decir, cada enfermedad se desarrolla a un ritmo muy diferente. Hay enfermos que evolucionan de una manera muy lentamente progresiva, hay enfermos que se desarrollan lo que nosotros llamamos en escalones, es decir, están en una fase de estabilidad, de repente dan un bajón y después vuelven a dar una fase de estabilidad, y hay enfermos que simplemente permanecen en una situación más o menos estable durante muchísimos años. Depende fundamentalmente de dos cosas: de la edad de inicio, cuanto más joven, más agresiva es la enfermedad, no es lo mismo debutar con una enfermedad a los 60 o 70 años que a los 80 o 90 años, la aceleración es mucho más rápida, y después también los rasgos previos de la persona. Hay personas que van a tener más trastornos de conducta, que implican tratamientos para el control de ese trastorno de conducta, y eso empeora el pronóstico. Hay otras personas que probablemente no desarrollen o desarrollen muy pocos trastornos de conducta, y el hecho de no tener que darle fármacos antipsicóticos o sedantes pues hace que el pronóstico mejore. O sea que no hablamos en este caso de demencia, sino pacientes con demencia. Sí, correcto. Diferente. Muy importante. ¿De qué herramientas disponemos para poder diagnosticar a estas personas? Y también, y yo creo que también es muy importante, que los familiares puedan quedarse tranquilos con que estamos realizando un diagnóstico correcto, porque muchas veces si nos piden a veces pruebas complicadas y no es tan complicado el diagnóstico a veces, ¿verdad? No, por supuesto. La base del diagnóstico, como en todo en la medicina, es una buena historia clínica, sobre todo el tener un informador fiable, eso es fundamental. Yo siempre recomiendo cuando viene un paciente, de hecho si el paciente viene solo a consulta, le doy una nueva cita para que venga con una persona que le acompañe, que sea de su entorno habitual, porque si hay una enfermedad en la cual es fundamental el tener una información del entorno es en esta, porque cuando se trata de temas de memoria el enfermo puede hacer dos cosas, o sobrevalorar el problema o infravalorarlo, ¿no? Y hay algunos que son muy objetivos, pero como no tenemos esa certeza siempre hay que contrastar la información. Claro. Entonces la anamnesis, el saber, es decir, el interrogatorio adecuado tanto del paciente como de la persona que la acompaña, el saber cómo empezó, cuándo empezó, qué ritmo lleva de progresión, y después sobre todo el descartar otras enfermedades. El Alzheimer, junto con todas estas demencias, son lo que nosotros llamamos enfermedades degenerativas primarias. Eso quiere decir que no hay ninguna lesión cerebral
visible que pueda justificarlas, y tampoco hay ninguna enfermedad en el cuerpo que pueda provocar esos mismos síntomas. Entonces, lo primero es tener que descartar cualquier otra cosa que pueda provocar ese tipo de enfermedad. O sea que el diagnóstico lo hago de alguna forma por descarte. Sí, sí. O sea, descarto que tiene otra enfermedad y con toda probabilidad puede que tenga una demencia. Efectivamente. Ahora hay técnicas más rigurosas, tenemos estudios más complejos con biomarcadores y con resonancias funcionales y demás, pero que normalmente solo quedan determinadas y solo son realmente necesarias para pacientes en edad presenil. Eso quiere decir gente muy jovencita, de 50 años, que puede estar empezando con el problema, o con dudas diagnósticas muy serias de pacientes con otras patologías, por ejemplo psiquiátricas, que muchas veces te hacen confundir cuál puede ser la enfermedad que realmente es responsable del problema del enfermo, ¿no? Habitualmente con una historia clínica adecuada, con los test que se hacen en consulta para saber en qué áreas están los daños que están provocando los problemas del paciente, y después siempre hacemos una analítica de protocolo para descartar enfermedades en el cuerpo que puedan provocar esos mismos síntomas, vitaminas, hormonas, infecciones, y por supuesto siempre se desarrolla una prueba, al menos una prueba de neuroimagen, un TAC, habitualmente sin contraste, no hace falta ni siquiera contraste, para ver que no haya ninguna lesión estructural que pueda justificar el síntoma del enfermo. Si el escáner es normal, es que eso es una cosa importante, en la enfermedad de Alzheimer, lo mismo que en casi todas las demencias, el TAC craneal es normal, o sea, no pedimos el TAC craneal para encontrar la enfermedad, lo pedimos para ver que no haya otras cosas que justifiquen ese problema. Importante punto. ¿Y cómo podemos evitar poder desarrollar una enfermedad de demencia, una demencia? Bueno, hay factores de riesgo. En el Alzheimer, en la demencia, hay unos factores de riesgo que son fundamentalmente factores vasculares. Es decir, todo lo que sea el control de todo lo que son la tensión arterial, el azúcar, el colesterol, el fumar. El cerebro tiene muchísima vascularización, necesita combustible en buen estado. No le sirve una sangre espesa por unos azúcares de 200 y pico ni llenas de colesterol. Necesitan que el oxígeno le llegue y que le llegue de buena calidad. Entonces, todas las enfermedades vasculares hacen que las enfermedades degenerativas se manifiesten de una manera muchísimo más potente. El también tener una buena, lo que ahora está muy en boga, lo que se llama la reserva cognitiva, el tener una muy buena capacidad mental, que no tiene que ser estudios, estamos hablando de cosas diferentes, sino capacidad intelectual, el estar interesado por las actividades de la vida diaria, el hablar con los vecinos, el ver la tele, el jugar al parchís, al domino. Activos mentalmente. Activos mentalmente, eso hace que si desarrollas la enfermedad, la progresión va a ser más lenta y los síntomas se van a detectar de una manera muchísimo más sutil. Entonces, todo lo que es estimulación cognitiva y factores de riesgo vascular, en principio es lo que más podemos hacer para evitar el desarrollo de este tipo de problema. También hay determinados fármacos que son complementos alimentarios a base de omega 3, vitamina B12, magnesio, selenio, ácidos grasos de cadena larga, que lo que hacen es intentar que el cerebro tenga todos los nutrientes necesarios para poder de alguna forma desarrollar su función de manera adecuada. Es lo que se dice la terapia antienvejecimiento, ¿no? Que la calidad de la nutrición es importante, que es al fin y al cabo la dieta mediterránea, pero quizás potenciada, si ya hay datos de algún fallo sutil de memoria, potenciados con algún suplemento alimentario que haga que todos los nutrientes estemos seguros que lleguen a una cantidad adecuada. Y también estuvimos comentando hace varios programas atrás que algunas personas que consumen mucha cantidad de benzodiazepina, de ansiolíticos, pues pudieran también estar más predispuestos a desarrollar una demencia. Sí, sobre todo, más que la demencia, sí el déficit de atención. El déficit de atención porque al final no estás provocando una estimulación cognitiva. Efectivamente, es decir, el tema de los ansiolíticos es muy controvertido. Yo no recomiendo que las personas por encima de los 40-50 años tomen ansiolíticos, y más jóvenes tampoco lo recomiendo porque se supone que tienes los propios recursos de personalidad para controlar la ansiedad, con lo cual los ansiolíticos deben de ser pautas cortas y muy justificadas y bajo control médico. Lo que no se puede decir que el ansiolítico favorezca que desarrolles la demencia. Sí, lo que puedes plantear es que si estás tomando ansiolíticos, los síntomas de la demencia van a ser más marcados. Hay otros fármacos que sí favorecen el desarrollo de una demencia, que es lo que se llama
los fármacos anticolinérgicos. Los fármacos anticolinérgicos, como muchos antidepresivos, por ejemplo, el conocido como la amitriptilina, el triptizol, o muchos fármacos que se utilizan para el control de estado de ánimo, sí pueden provocar lo que se llama la demencia colinérgica. Bajan los niveles de una sustancia en el cerebro que es imprescindible para la memoria, la acetilcolina, y sí producen una demencia, pero reversible. Es decir, si se quita el fármaco, mejora. Mejora la memoria. ¿Cómo podemos diferenciar si la persona que tengo en mi casa está desarrollando una demencia o simplemente los cambios que está teniendo son propios de su propia vejez? Por la pérdida de capacidad funcional, esa es la clave. Es decir, hay un diagnóstico, es el deterioro cognitivo leve amnésico, el deterioro cognitivo asociado a edad, que es uno de los motivos de consulta, yo creo que es muy importante. Que no es lo mismo que demencia senil. Es un deterioro cognitivo asociado a la edad o un deterioro cognitivo leve. Eso se considera que cumple criterios diagnósticos de demencia cuando hay una disminución de capacidad funcional. Es decir, es lo que se dice, no es olvidar dónde tienes las llaves, sino tenerlas en la mano y no saber para qué sirven. Es decir, es un salto cualitativo. Se te pueden olvidar determinadas cosas, pero si eso no interfiere con tu actividad cotidiana, no se puede catalogar como una demencia. Los criterios diagnósticos de la demencia marcan claramente que tiene que haber un declive, una disminución de la capacidad funcional respecto a la situación previa. Depende de tu nivel previo. Da igual que seas analfabeto o que tengas una carrera universitaria. Si tú eres capaz de realizar una determinada actividad y de repente dejas de hacerla o empiezas a hacerla mal, ya no es un deterioro asociado a la edad. Otra cosa es hacerlo más lento. Bueno, no hay prisa. Pero si lo empiezas a hacer mal o te saltas pasos o te confundes, entonces ya se puede diagnosticar demencia. Porque algo está pasando debajo, ¿no? Cuando tenemos ya el diagnóstico de demencia, ¿no hay tratamiento curativo? No, curativo no, lo cual no quiere decir que no se pueda hacer nada. Es decir, esa actitud un poquito nihilista. Importante matiz. Sí, no, es que no es cuestión de que como no se cura, no tenemos, porque lo digo porque es una corriente de actuación, incluso a veces que retrasa el diagnóstico. Bueno, esto son cosas de mayor, ya está, ¿qué le vamos a hacer si ya tiene 90 años o que ya tiene 85 años? Pues es normal que esté así, no es normal, es una enfermedad. Una cosa es el deterioro asociado a la edad, si ya es una demencia hay que poner un tratamiento. Los tratamientos no curan, pero sí retardan la progresión del proceso, es decir, hacen que la persona tenga autonomía durante más tiempo y además de eso, si hay trastornos de conducta asociados, evidentemente mejoran muchísimo la calidad de vida, tanto del paciente como del entorno. Y después no hay que olvidar todas las estrategias no farmacológicas, es decir, una cosa son los medicamentos. Eso se llega de alguna forma con el tema de los que se llaman tratamientos modificadores del curso de la enfermedad, que enlentecen la progresión, pero después hay una serie de estrategias enormes que lo que nos sirven es para que la convivencia con el enfermo y sobre todo la sobrecarga del cuidador se reduzca. Es el generar una serie de estrategias de estimulación, de actividad cognitiva, de realización de unas rutinas adecuadas con el enfermo, de manera que él esté más confortable y la enfermedad, sobre todo desde el punto de vista funcional, se retrase en su progresión y sobre todo que el cuidador pueda manejar la situación de una manera más adecuada. Hay una costumbre de muchos familiares que cuando una persona mayor o una persona empieza con una demencia, pues tienen la mala costumbre, vuelvo a repetir, perdona la redundancia, de que, por ejemplo, están pelando papa y dice, bueno, que no lo haga, que ya lo hago yo, y al final estamos limitándolo más. Y lo vamos limitando también incluso en esas actividades de independencia que tiene cada uno, ¿no? La sobreprotección, de alguna manera, lo que hacen es acelerar de alguna forma el curso del problema. Cuando a una persona, de alguna forma, se le quita una actividad, se le limita. No hay nunca, porque también no hay que caer en los extremos, es decir, nunca se debe de forzar a que hagan cosas que realmente no puedan hacer, y cuando sobre todo inicias una estimulación tienes que tener cuidado que esa estimulación esté bien diseñada, porque si la haces más difícil de lo que el enfermo realmente puede hacer, lo que vas a provocar es una frustración, lo cual va a evitar que el enfermo inicie nada, porque si le sometes a un estrés importante, se niega ya a hacer cualquier tipo de cosas. Claro. Pero todo lo que se tenga la certeza de que el enfermo puede realizar de forma independiente, lo tiene que seguir realizando. Una cosa es que se tenga que supervisar o que se le tenga que ayudar, pero ayudar no es hacerlo por ellos.
Esto no solo es para enfermos con demencia, es el término Por eso te comentaba de la vejez. Es el término del envejecimiento activo, está en boga y se lleva ahí de hecho congresos y cursos para potenciar un envejecimiento activo, que es la participación activa del anciano en, digamos, la vida social de un entorno. Tiene que estar en contacto con actividades lúdicas, con actividades cognitivas, es decir, actividades mentales, pero sobre todo no se le puede quitar la actividad doméstica, el proyecto vital, la responsabilidad que el enfermo tenga en su entorno. Eso es muy importante. María del Carmen, pues el tiempo en televisión se nos acaba. Tú ya sabes lo que es esto. Te esperamos más adelante. De acuerdo. Muchísimas gracias por venir a este programa. Gracias a ustedes. Bueno, y nosotros de una enfermedad mental pasamos a la otra. Vamos a hablarles con el siguiente reportaje de la depresión. La depresión supone en la actualidad uno de los principales retos para la salud pública, y es que entre el 8 y el 15% de la población sufre algún episodio de esta enfermedad a lo largo de su vida. En la actualidad es una de las 3 primeras causas de discapacidad, debido a su fuerte impacto a nivel individual, familiar, social y laboral. Los episodios de depresión son casi el doble en mujeres, 16,5%, que en hombres, 8,9%, y esto se debe a que la mujer expresa más los síntomas a los de su alrededor, entre otros factores biológicos. Influyen el estrés, sufrir enfermedades como el cáncer o consumir drogas. España, país en el que actualmente padece depresión entre el 4 y el 5% de la población, es el que presenta las tasas más altas de síntomas depresivos en personas mayores de 65 años. La repercusión que tiene padecer una depresión es devastadora en muchos ámbitos vitales, y también difícil de comprender en quien nunca ha sufrido esta enfermedad. Actualmente se ha extendido una idea generalizada sobre la depresión que se asocia a una alteración del ánimo leve y pasajera, pero se trata de una enfermedad psiquiátrica marcada por una constante tristeza, muy profunda y llena de tonalidad negativa. Quienes padecen esta enfermedad son personas con baja autoestima, que recuerdan el pasado como una etapa llena de errores, por los que se sienten culpables constantemente. En el presente se encuentran sin fuerza, sin iniciativa, incapaces de hacer algo que les llene, y el futuro lo ven con desesperanza y piensan que todo les va a ir mal. En cuanto al diagnóstico de la enfermedad, los expertos consideran que, junto al tratamiento, dista de ser el adecuado, y uno de los factores que influyen en esto es precisamente el estigma social, que tiende a ocultar la realidad. Otra de las razones que explican el infradiagnóstico es la escasez en el tiempo de la entrevista clínica, junto a la elevada presión asistencial entre los médicos de atención primaria y especializada, e inexistencia de pruebas complementarias específicas ni de marcadores biológicos. Se estima que un 20% de los que acuden al centro de salud presentan un cuadro depresivo o ansioso, pero menos del 50% reciben tratamiento. Una paradoja si se tiene en cuenta que entre 2000 y 2013 las prescripciones de antidepresivos han aumentado un 200%. Además, se ha observado que los síntomas residuales están más presentes entre los pacientes que alcanzan más tarde la respuesta que entre los que responden antes. De ahí la importancia de la detección y aplicación precoz del tratamiento. Afortunadamente, los tratamientos para la depresión están avanzando sustancialmente. Se disponen de fármacos cada vez más eficaces, mejor tolerados y cuentan con menos efectos adversos. Sin embargo, es muy importante que los tratamientos sean seguidos y cumplidos, ya que la falta de adherencia a los tratamientos es un aspecto en el que los médicos muestran gran preocupación. Por eso es fundamental hacer un buen abordaje y seguimiento, y estar atentos a las recaídas. Otro aspecto de preocupación entre los expertos es la relación depresión-suicidio, ya que el riesgo de tener conductas suicidas es 21 veces mayor a la población en general. De hecho, la tasa de prevalencia de suicidio en España está en torno al 5 por 100.000 habitantes. Esto significa cerca de 10 muertes por suicidio cada día, la primera causa de muerte no natural. Tú también haces posible este programa. Contacta con nosotros a través del Facebook, en facebook.com/conmassaludtv o a través del correo electrónico conmassaludtv@gmail.com. Haznos llegar tus ideas, sugerencias y aquellos temas que te gustaría que tratásemos en el programa. Te esperamos.
Con nuestro siguiente invitado, José Miguel Marrero, especialista en aparatos digestivos del Hospital Insular de Gran Canaria y del Policlínico SEMAIC, vamos a hablarle de las transaminasas, como comentamos al principio del programa. ¿Qué tal, José Miguel? Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por venir a este programa para hablar de algo que tenemos todos los días en la consulta, y tú más. Sí, es muy frecuente. Lo que se puede definir como transaminasa quizás es una prueba diagnóstica de sangre, una analítica, y en la cual vamos a ver un poco cómo está el hígado de las personas, tanto sanas como enfermas. Y eso es lo que nos explica un poco las transaminasas. Hay básicamente dos tipos de transaminasas, Sí, ¿no? correcto, sí. Hay dos tipos, como ven en la diapositiva, está la ST y la LT, que son las más frecuentes y específicas, pero sí que hay que tener en cuenta en que el significado de esto es que las células hepáticas han fallecido. Y entonces ese fallecimiento de esas células es lo que nosotros vamos a captar en los análisis de sangre. Porque esas sustancias se liberan a la sangre. Efectivamente, cuando muere la célula, se necrosa, que es la palabra médica, muere, pues liberan estas enzimas, que es cuando nosotros captamos en los análisis. No significa función hepática. Muchas veces, ¿qué quiere decir esto? ¿Mi hígado se está falleciendo o fallando? No. Lo que significa es que se está produciendo una lisis celular, una muerte celular, y esas transaminasas saldrán a sangre y vamos a ver qué es la causa de esas transaminasas elevadas. Cuando hablamos de transaminasas es importante distinguir lo que no estamos hablando de, por ejemplo, la bilirrubina. Es correcto. Hay otros análisis. La bilirrubina es un desecho celular de los glóbulos rojos de la sangre que su muerte produce un aumento de la bilirrubina. Cuando el hígado está inflamado, entonces muchas de las veces la función hepática se estropea y entonces sube a su vez la bilirrubina. ¿De qué valores estamos hablando para decir que tenemos nuestras transaminasas son normales? Sí, el valor normal aproximadamente son 40 unidades por litro en sangre, ¿vale? Y lo que hace que empecemos a estudiar las causas de unas transaminasas elevadas en general es cuando está alrededor de 80, 90, 100, ¿vale? Casi el doble de lo que nosotros vemos normal. Teniendo en cuenta que hay también algunas particularidades, no es lo mismo los valores en hombres que en mujeres, por ejemplo, ¿no? Efectivamente, en niños y ancianos, en deportistas o en personas sedentarias. Es curioso que muchas veces pues, nos vienen alarmados muchos deportistas que hacen pues, carreras largas de horas o que se preparan en un gimnasio. Eso hace que se produzca también un aumento de las transaminasas. No son muchas, pero a veces se acerca al doble del valor normal. Y nos consultan por eso, porque es que las transaminasas también están en otros órganos sólidos, ya sea el riñón, los músculos, el corazón. Entonces, para nosotros las transaminasas es como el detective, tienes que ir investigando poco a poco y ver de dónde proviene, es decir, no solo del hígado, sino también otros órganos tienen transaminasas y cuando en esos órganos la célula que hace que funcione ese órgano muere, pues también se liberan transaminasas a la sangre. Eso mismo te iba a preguntar, que cuáles eran las causas, el origen de que se nos suban estos niveles de transaminasas, ¿no? Sí. Nos estás comentando que por un lado pueden haber enfermedades referentes al hígado, propias del hígado. Efectivamente. Y otras que no son propias del hígado. Que no son propias del hígado. Por eso muchas veces pues tenemos que sentarnos con el paciente y hablar y saber de dónde provienen esas causas, ¿vale? Lo más frecuente, ya que como ven aquí en esta diapositiva, las causas en el lado izquierdo están las causas más comunes, pues una de las causas más comunes en nuestro medio es el alcohol, ¿vale? El alcohol es un tóxico que cuando se metaboliza a nivel celular hepático, que es por donde se va a metabolizar y desechar y degradar el alcohol, lo que va a producir ese desecho, ese tóxico, es unos derivados que hace que se muera la célula, ¿vale? Y entonces libera las transaminasas. Pero en nuestro medio el alcohol sigue siendo pues una de las causas más frecuentes
del aumento de las transaminasas. También muchas veces pensamos es porque estamos padeciendo una hepatitis vírica, ¿no? Efectivamente. Sin embargo, en las hepatitis víricas, las frecuentes, hay diferentes, ¿no? Pero está la A, B y C. La A se da más frecuente en niños, no se contagia por sangre, sino de forma oral fecal, ¿vale? La suciedad, muchas veces alimentos que no limpiamos bien, Estaban contaminados. que están contaminados, etcétera. Ahí sí que se puede. En general, la A, que no se cronifica, aparece más en niños, ¿vale? Sin embargo, tenemos otra, que es la B y C, que esa sí que produce a largo plazo la cirrosis hepática, que digamos que sería pues la insuficiencia hepática y la pérdida de función del hígado. Pero generalmente cuando son hepatitis víricas los niveles de transaminasa, si le afecta bastante, son mucho más elevados, ¿no? Sí. Por ejemplo, que el alcohol, sí, sobre todo en la fase aguda. Sobre todo en la fase aguda. En la hepatitis A, B y C, en el momento de uno infectarse, sí que aumenta muchísimo las transaminasas, pueden llegar hasta 1000, ¿vale? Es decir, que multiplica su valor en casi 100. Con respecto al alcohol, no sube tanto los niveles, porque es una forma continua, despacio, crónica, la toma de esos tóxicos, pues te va a producir la cirrosis a mucho más largo plazo, y las transaminasas no pegan unos subidones muy grandes, sino que es constante y fijo, ¿vale? Pero aquí en España y en Canarias, sin duda alguna, la causa más frecuente es la esteatosis, ¿no? Sí, vamos a ver, la esteatosis hay varios tipos y para que produzca... Explícanos un poquito qué significa la esteatosis para que los telespectadores puedan entender este término. Perdona, sí, Pedro. Lo que pasa es que la esteatosis, todo ser humano, cuando llega a una cierta edad, el hígado se va recubriendo de grasa. Es normal, nos ocurre pues en los michelines, en los muslos y tal. En el hígado y en los órganos también ocurre, ¿vale? Lo que pasa es que en nuestro medio ahora mismo existen unos factores que hacen que esa esteatosis aumente muchísimo. O sea, ese acúmulo de grasa aumente mucho. En general, se tiene que haber pues varios factores comunes, como es el tener una diabetes y sobre todo la obesidad, ¿vale? Y como bien sabes, la obesidad ahora pues es una enfermedad que cada vez es más frecuente en nuestro medio. En Estados Unidos, que en países mucho más adelantados, es frecuentísima la obesidad, y se sabe por la epidemiología, por los estudios que se hacen a nivel sanitario, que también nosotros vamos a tener un problema de obesidad en nuestro medio. Y sobre todo motivada por el sedentarismo y por el aumento del consumo de grasa saturada y azúcares refinados. Perfectamente, tú lo has definido muy bien. Pero aparte de estas causas más frecuentes o menos frecuentes hepáticas, hay otras causas que tú nos comentaste o nos perfilaste antes un poquito, de causas que el origen no está en el hígado. Efectivamente, sí. Hay causas farmacológicas importantes, ¿vale? Que yo creo que eso lo veremos un poquito más adelante, porque hoy en día, pues, al querer vivir mucho más y al tener enfermedades que podemos combatir con fármacos, existen unos efectos adversos que hacen que el hígado se dañe. Pero después también hay causas extrahepáticas, desde la diabetes, el tiroides, la enfermedad celíaca. Todo eso son enfermedades que, aunque no son muy frecuentes en nuestro medio, sí que puede producir un aumento de las transaminasas. Y eso es lo que hace que el médico, después a la investigación, concluya de que ese aumento ha sido, por ejemplo, de una enfermedad celíaca. Y en esta imagen que podemos ver aquí también en la pantalla, pues quería también señalar yo algunas causas que no necesariamente están relacionadas con fármacos, como tú bien acabas de comentar, José Miguel, sino con otras cosas que pensamos que son naturales y que no nos van a hacer ningún daño a nuestro cuerpo, pero que pueden producirlo. Y algunas tan frecuentes como el tomillo, el romero, la manzanilla, el consumo de vitamina A, las flores de Bach o incluso el tan consagrado actualmente cartílago de tiburón. Sí, correcto, sí. O sea que son causas que también pueden influir. Sí, que pueden influir. Estas causas tiene que tener el paciente una idiosincrasia especial. Es decir, una persona puede consumir tomillo perfectamente a una dosis elevada, pero otra persona
no, y sobre todo es idiosincrasia del sujeto, la dosis y cuánto tiempo estás consumiendo este tipo de fármacos o, bueno, digamos, de hierbas y tal, y que te puede producir unas transaminasas elevadas. Y lo otro mismo que comentas tú, si había otras enfermedades, por ejemplo, asociadas como diabetes, tiroides, enfermedad celíaca, que también pudieran incluso estar agravando el problema, ¿no? Efectivamente, sí, te sube. Aunque esta imagen es un poquito más engorrosa, quizás puede resumir la causa también por la que yo quise traerte al programa. Cuando una persona nos pregunta en la consulta, tengo las transaminasas altas, ¿y ahora qué hago, doctor? Sí. ¿Ahora qué hacemos, José Miguel? Investigar. Investigar. Como te dije, esto es de verdad, a veces se nos forma para investigar las transaminasas elevadas. Primero tenemos que hacer un análisis de investigación del paciente, desde qué fármaco consume, cuáles son sus hábitos tóxicos, preguntamos por promiscuidad, por apetencias sexuales, muchos factores, y esto es investigación pura, ¿vale? Es lo que nos va a llevar al estudio de las transaminasas. O sea que aquí nos echa una mano el paciente, efectivamente, en saber su propia enfermedad. Efectivamente. Antecedentes familiares, muy importante nosotros saber si ha habido pues algún problema hepático en la familia, de algún padre, el abuelo, el tío, el primo. Claro, todo eso nos ayuda muchísimo a que intentemos diagnosticar y descifrar rápidamente sin necesidad de muchas pruebas, pero como ven aquí pues hay que hacer muchísimas cosas y poder llegar a una conclusión de ese aumento de las transaminasas. Básicamente esta imagen nos dice que si valoramos esta elevación de las transaminasas y en 2-3 meses pues repetiremos los análisis y según esos niveles después de 2 o 3 meses que encontremos pues haremos unas cosas o haremos otras, sí. ¿no? Muchos de los pacientes se quejan y dicen, esto va muy lento, ¿por qué no? No, porque si no es que hacemos los análisis en 3 meses ya están normalizadas todo porque se fue el tóxico, tuviste un resfriado que también ocurre con los virus, por ejemplo lo de las hepatitis, pues también nos pasa con una gripe fastidiosa, nos aumenta las transaminasas. Una vez que se haya ido, pues ese tiempo de 2-3 meses, pues nos ayuda a que las cosas se normalicen y podemos decirle al paciente o al enfermo que se pueda tranquilizar, que tranquilo, que no pasa nada, el tener las transaminasas un poquito elevadas durante un tiempo como 3 o 4 meses. Y a veces cuando sí persiste vamos a hacer alguna prueba de imagen y entre ellos lo más frecuente es la ecografía, ¿no? La ecografía, sí. Hay primero la historia clínica, dentro de lo que es fundamental, por lo que le comenté para los tóxicos y saber un poco cómo es la persona. Unos análisis básicos, por ejemplo, hacer los virus en ese momento, sobre todo si las transaminasas están elevadas pues, por 3 o por 4, ¿vale? Una buena exploración física porque nos ayuda a saber si este aumento de transaminasas te puede conllevar a una cirrosis hepática, ¿vale? Porque eso es lo que le asusta a la gente, ¿no? El llegar demasiado tarde y formarse una cirrosis hepática. Entonces, ya con la anamnesis, la exploración física, tenemos unos detalles para saber si ese paciente ya está en un estadio cirrótico o no, y todo eso es lo que va a ayudar a que nosotros decantemos rápidamente hasta el final del diagnóstico, es decir, de la investigación, o que nos paramos, nos sentamos, nos relajamos, repetimos la analítica a los 3 meses aproximadamente, y una vez con esos análisis repetidos, pues ya podemos ir a imágenes, a buscar enfermedades congénitas, enfermedades raras, o incluso llevar a una biopsia hepática. Efectivamente, ¿vale? Pero eso ya son más casos más raros. Son casos más raros, muchas veces los casos ya son evidentes desde el primer momento de la atención, de la consulta, sí, claro, que tenemos con el paciente, y en otros casos pues nos cuesta un poquito más, pero en principio siempre valorando de que si hay una causa en que podemos incidir rápidamente, pues se hace también en la sospecha clínica.
Para concluir, si te parece, y si no, rectifícame, la mayoría de las causas del aumento de las transaminasas pues son de carácter leve y transitorio, y cuando es más persistente, la causa más frecuente con diferencia es la estatosis o acúmulo de grasa en el hígado. Sí, ahora mismo en nuestro medio sí que lo es una de las causas principales de aumento de transaminasas, obesidad y acúmulo de grasas hepático. José Miguel, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa. A ti, Pedro. Y ya sabes que te esperamos más adelante. Muchas gracias, bienvenido. Pues a ustedes, pues decirles que ya hemos terminado el programa denso que hemos tenido hoy y les esperamos la próxima semana en este mismo canal con más salud.